Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión más de Calíope, donde todas nuestras invitadas siempre tienen muchas cosas que decirnos, que contarnos, que compartirnos. Y en ese sentido estamos muy felices desde Periplo Gestión Creativa y Calíope de tener a una invitada como Evoe Sotelo, que ella es coreógrafa, intérprete e investigadora. Muchas veces cuando nos toca estar o tener un nuevo cargo, ya sea como directore, coordinadore, o generar o llevar a cabo diferentes acciones en equipo, siempre tenemos pues una oportunidad enorme para aprender un montón de cosas, pero eso implica tener retos, ¿no? Formarse, hacer alianzas, hacer pactos, generar un montón de cosas para que pues el trabajo o las acciones que tenemos planeadas se lleven a cabo, ¿no? Entre todos o entre eh, todo ese equipo de trabajo que tienen pensamientos distintos y que también tienen intereses distintos. En ese sentido, eh, el que Bo esté aquí con nosotros nos va a ayudar a tener una posibilidad de conocer otras cosas, un punto de vista distinto y que creo que nos va a enriquecer muchísimo. Les voy a leer su semblanza para que la conozcan un poco más y a partir de esto, bueno, se las presento y empezamos esta charla. Ella nació en Hermosillo, Sonora, es licenciada en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, especialista en políticas culturales y gestión cultural por la UAM, CENART y OEI, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, antes FONCA, emisiones 2004, 2011 y 2015 y secretaria del Consejo de Coreógrafos de México del 2005 al 2008. En el 92 funda Quiatora Monorriel al lado de Benito González y resulta finalista del 12º Premio Nacional de Danza con la obra Estoy de acuerdo con el obeso. ¿Por qué le dice usted obeso? Se llama Juan Carlos. En el 93, el INBA le otorga una beca de estudios de actualización en Nueva York. Ha sido beneficiaria del FONCA como joven creadora e intérprete, además de recibir diversos apoyos para la producción de obra coreográfica de Quiatora Monorriel por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, la Universidad de Sonora, el Programa de Fomento de Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA, el Programa México en Escena y directora de Danza UNAM. En el año 2002, Sotelo obtiene el primer lugar dentro del 23º Premio Continental de Danza INBA-UAM y el Premio de Crítica Raúl Flores Guerrero, ambos otorgados por la obra Sombrero de Cinco Picos. Entre sus obras destacan Asunto Latente, Noctámbula, Sombrero de Cinco Picos, Los Radicales, Libres, Desesperadamente Buscando un Electrón, Alma Daltónica y los proyectos transdisciplinarios para espacios alternativos, danza mínima y Esto es un techo. Ha impartido numerosos cursos, talleres y diplomados sobre movimiento, composición coreográfica, interpretación e improvisación dentro del país y el extranjero. De 2003 al 2013 participó como docente en la Subdirección de Estudios Transdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes como parte de la oferta curricular interdisciplinaria y del Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Producción Artística Tránsitos. Ha participado con ensayos sobre danza y transdisciplina en los libros de arte transversal, Fórmulas equívocas y Manual de operación, editados por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, Centro Nacional de las Artes y Ricardo Rendón, con apoyo de la colección Fundación Jumex y Conaculta, respectivamente. Como directora, coreógrafa e intérprete de Quiatora Monorriel,
su presencia ha sido constante dentro de dentro de los más importantes foros y festivales nacionales, así como en Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y Bélgica. De marzo del 2017 a este año, 2024, fue directora de Danza UNAM. Bienvenida, Evoe. Hola, gracias Lauren, gracias por la invitación. Un saludo a todas, todes. Qué gusto tenerte aquí, Evoe. Compartir contigo y con quienes nos están viendo. Tengo un poco de tos y eso de pronto será complicado frenar, pero ustedes sean sorores conmigo y pasemos de ello y sigamos esta conversación. Para iniciar esta conversación, Evoe, preguntarte, empezar con una detonación ahí en este sentido donde yo hablaba al inicio, cuando uno llega a un momento o a un espacio, ser líder de un proyecto o si no ser directore o ser coordinadore de de un equipo de trabajo, yo te preguntaría cuáles serían las primeras acciones que consideras que habría que generar al llegar a una dirección, ¿no? Con un equipo de trabajo que ya está ahí puesto. Claro. De entrada, creo que lo más importante es reconocer el espacio al que se está llegando, es decir, la naturaleza de ese espacio, qué función tiene dentro del ámbito comunitario, social, institucional, académico, en el caso de Danza UNAM. ¿Cuál es su función dentro de ese espacio y dentro de ese territorio social? ¿No? Porque es muy distinto llegar a una dirección de Danza UNAM que llegar a, supongo, a una coordinación de danza de Limba. Son territorios específicos para la difusión y el desarrollo de la danza, pero que tienen funciones muy específicas y distintas también, una naturaleza y una vocación distinta. En ese sentido, creo que para mí fue muy importante reconocer cuál era la vocación y la naturaleza de ese espacio y los conflictos que ese espacio en ese momento en que yo llegué particularmente exhibía de manera muy importante. Yo llegué a una dirección de danza UNAM con muchos conflictos heredados históricamente que estaban haciendo crisis, ¿no? Es decir, Danza UNAM es un espacio que contempla muchísimas líneas de acción que son muy importantes por su trascendencia dentro del ámbito comunitario universitario, pero también por toda la historia que esto ha generado, por ejemplo, la noción de un taller coreográfico dentro del ámbito universitario, la noción de los talleres libres y recreativos de danza, por ejemplo, ¿no? Que son células muy importantes dentro de la universidad y que en ese momento exhibían conflictos también importantes, ¿no? Por ejemplo, con los que yo tuve que enfrentarme llegando y sin perder ni un segundo, ¿no? Es decir, había una situación en ese momento delicada porque el taller coreográfico estaba sufriendo una transición justo derivado del fallecimiento de la maestra Gloria Contreras, pues poco tiempo antes, ¿no? Entonces, eso naturalmente da lugar a una reconformación del taller coreográfico, de eso que en aquel momento fue el seminario del taller coreográfico, que eran, al final de cuentas, pues una propuesta de talleres de danza que se hacían llamar seminario y que quedaron aglutinados dentro de la propuesta completa de talleres libres de danza UNAM. Para eso hubo que hacer un montón de reconformaciones que al final de cuentas creo que derivaron en una situación mucho más sana a nivel, en todos los sentidos, pero sobre todo a nivel de regulación interna, ¿no? Es decir, implementé los lineamientos del taller coreográfico que en más de 40 años no habían existido y eso es algo pues muy complicado, ¿no? Un taller coreográfico en donde los miembros de la compañía
tienen una naturaleza que está ligada, digamos, al sindicato, a los trabajadores de base de la universidad, y eso de alguna forma sin lineamiento se vuelve muy complicado de llevar en el día a día, de tener como una regulación que dé sentido de orden y de responsabilidad a todas las partes que integran tanto a la compañía como a la propia dependencia, ¿no? Entonces eso fue un logro muy bueno, y a partir del logro de implementar estos lineamientos del taller coreográfico, la relación fue mucho más sana, mucho más sana. Ahora que dejo Danza UNAM, pues dejo a un taller coreográfico con una muy bonita relación entre ellos, y también me cuento en ese ¿no? Donde pues se vivió una nueva forma de trabajo, estaban limitadas, y vaya, por eso son importantes los regulamientos que otorgan un instrumento como los lineamientos, ¿no? O sea, las regulaciones que provee en un sentido interno, incluso administrativo, este tipo de instrumento jurídico es muy importante. Entonces, eso yo creo que es casi que una de las cosas más importantes con las que me encuentro, el regular también a los talleres libres de danza UNAM, el generar mejores condiciones para los talleres libres de danza. Tenían algunos espacios que eran rentados, pero estaban en malas condiciones. Rentamos un espacio y acondicionamos 2 salones muy, muy agradables y muy óptimos para el desarrollo de las clases. Entonces hubo como un crecimiento en cuanto a la infraestructura que sostiene esos proyectos tan importantes. Esto no fue nada fácil, ¿no? El generar esos cambios que aunque se lean a la distancia como cambios benéficos y muy urgentes y muy necesarios, el vivirlos en ese momento detonó una crisis tremenda, ¿no? En donde yo era como la mala de la historia en ese momento, porque estaba era percibida como alguien que en esos ajustes quería desbaratar todo lo que existía, ¿no? En realidad creo que es la forma en la que de manera muy, muy primaria reaccionamos las personas ante los cambios, ¿no? Claro, siempre los cambios dan miedo y generan esa percepción de desconfianza, ¿no? Esta persona quiere deshacer los talleres libres recreativos, y entonces yo estaba en redes pululando por meses y meses bajo esa perspectiva de que yo iba a desbaratar el proyecto de talleres libres de Danza UNAM, cuando la intención era todo lo contrario, era fortalecer el proyecto mismo, que obviamente creció mucho en la cantidad de talleres que se imparten, en la cantidad de géneros que ahora integran esa oferta, ¿no? En la cantidad de usuarios, de talleristas, en las condiciones de mejora de los espacios donde se imparten las clases. Pero en ese momento en que estás implementando esos cambios, es natural que exista desconfianza, y que entonces antes de que suceda cualquier cosa ya ante la comunidad eres vista como alguien sospechoso, ¿no? Que viene a trastocar las cosas. Entonces, eso fue rudo, porque sí hay que tener también experiencia para sobrellevar de la mejor forma esos momentos en donde ante los ojos de la comunidad y sobre todo en este ámbito de las redes sociales, que es tan inmediato y tan poco crítico en un sentido profundo, sino es más bien reactivo. Es rudo de repente llegar y enfrentarte a la necesidad y a la urgencia de implementar cambios, pero a la vez enfrentarte a todo lo que esos cambios generan, y que al final de cuentas no requieren más que mucha templanza de parte de quien está allí, ¿no? en ese caso, sí. Sí, oye, y justo, bueno, trato de hacer como un listado
O sea, trato de decir, bueno, yo te escucho y digo, ¿cuánto tiempo pasó para llegar a este momento donde puedes como compartirlo y decirnos esta cosa de la templanza? Yo creo que también es un proceso. Y entonces pienso que lo inicial, como traduciéndolo, si podría yo decir como una lista, generaste un diagnóstico para decir, bueno, estas son las áreas de oportunidad y después en esa misma lista dijiste, hay cosas que tienen sí o sí prioridad para poder articular otras cosas, ¿no? Poder avanzar en un plano donde esta resistencia pueda bajarse un poco, porque como bien lo dices, todo cambio o toda nueva cosa que se nos presenta, de pronto nos genera miedo y nos genera una resistencia natural, pero como la cosa esta de acompañar, ¿no? Que sería como la siguiente pregunta que te haría, ¿qué te reconoces en la cohesión de ese equipo de trabajo? Porque si bien yo creo que te tardaste, o lo natural es que tuviste un proceso donde entender incluso a tu equipo de trabajo, todas esas personalidades o todos esos perfiles y decir, bueno, este equipo me va a ayudar a ir hacia acá y tal vez voy a echar mano de otras cosas para sacar otras, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te reconoces ahí como de decir, mi equipo de trabajo lo cohesioné de esta forma? Sí, sí, eso también fue otro de los momentos complicados, ¿no? Críticos a mi llegada. Es decir, yo llego y pues me encuentro con un equipo heredado, que al final de cuentas, pues es normal que suceda en un cambio de dirección. El nuevo director o directora llega y finalmente pues llega a un ámbito que ya está establecido y que en todo caso tiene cierta posibilidad de reconformación. Entonces, el primer año es trabajar con el equipo que estaba ya conformado y justo hacer lo que dices, ¿no? O sea, los lineamientos no se hicieron entrando, sino pasó todo un año en ese ejercicio de conocer el campo al que llegué, las condiciones, las situaciones, las urgencias de ese campo y hacer un diagnóstico muy puntual de lo que era prioritario a atender y también las acciones que se tenían que implementar para poder instrumentar esos cambios. Y en esas acciones también, obviamente, se dio la necesidad de hacer cambios en el equipo interno, ¿no? En ese equipo cercano, porque al final de cuentas las y los les trabajadores de base es un equipo con el que trabajas sí o sí, no hay forma de modificarlo, pero sí los trabajadores de confianza eventualmente puedes hacer algunas modificaciones que hice en su momento y hasta lograr conformar un equipo con el que realmente me sentí que podía trabajar bastante bien y con bastante eficiencia para lograr las metas que había visualizado. Y en este sentido fue muy importante contar con las personas que me acompañaron a lo largo de los 7 años que estuve en Danza UNAM, porque todas tienen un perfil o al final de cuentas, de acuerdo al trabajo que yo necesitaba desarrollar, todas estas personas cuentan con una capacidad, por un lado, de compromiso y de responsabilidad que a mí me parecía muy importante porque era lo que yo no tenía con otras personas que en su momento tuvieron que salir. No sentía como ese compromiso de llegar y de aventarte toda una jornada larga de trabajo, pero con resultados concretos al final del día, ¿no? Entonces, aquí pude realmente hacerme de un equipo que rendía cuentas al final del día, que además a mí me parece muy importante y creo que es una de las cosas que siempre priorizo en cualquier equipo de trabajo que construya, es el que las personas que integran ese equipo se sientan con toda la libertad de expresarse creativamente dentro del equipo, es decir, que sientan que su
estar dentro de ese equipo y el ser parte de esa dinámica de trabajo es importante porque allí se revela el potencial creativo de cada una de cada uno. Entonces, en ese diálogo creativo y en esa capacidad de reflexión y de crítica y autocrítica sobre el trabajo que hacíamos, era muy importante sentir que había un entusiasmo auténtico derivado de la sensación de crecimiento y la sensación de hallazgo que cada quien tenía al compartir sus ideas, al enriquecer, digamos, una propuesta de trabajo, una perspectiva de estrategia, ¿no? Y eso fue muy bonito porque desde el día 1 hasta el último día yo realmente disfruté mucho las sesiones de trabajo con este equipo. Y creo que gracias a eso es que Danza UNAM poco a poco fue ganando terreno, primero en el ámbito interno, ¿no? Es decir, pudimos armar una dinámica de trabajo que fuera eficiente, pero además que fuera motivante, que te diera ganas de llegar todos los días a hacer el trabajo que hacías, que te fueras pensando en la noche y te durmieras pensando en el proyecto que habías estado elucubrando todo el día, ¿no? Y que ya desearas que amaneciera para continuar con ese proyecto. O sea, eso realmente se construyó poquito a poquito y llegó a ser muy disfrutable. Y creo que eso de alguna forma, cuando existe esa vitalidad adentro, cuando realmente llegas y abrazas a la gente, a toda tu gente, con gusto de verles cada día y con el entusiasmo de trabajar en algo que te motiva y que te parece importante, eso de alguna forma es lo que se filtra hacia afuera. Y eso es algo súper natural, no necesitas hacer cacerolas para que la gente voltee a verte, sino realmente es algo que se filtra. Es decir, en las acciones empiezan a suceder cosas que llaman a la comunidad y que hacen que eso reverbere de una manera muy orgánica, que creo que yo siempre aposté por eso más que por echarnos los reflectores y hacer como campañas gigantescas. Al final yo siempre pensé que nuestro lema o el lema que yo propuse desde el primer mes que llegué es todos los cuerpos, todas las voces. O sea, hacer sentir a la comunidad de danza que allí caben todos los cuerpos y todas las voces en su sentido más amplio. Es decir, todas las reflexiones sobre el cuerpo, todas las reflexiones sobre la danza como espacio expresivo del cuerpo en el arte, pero también todas las formas en las que la danza como disciplina dentro del arte se conecta de manera natural y amplísima con otros campos del saber humano, con otros campos del conocimiento extra artísticos, ¿no? Con la filosofía, con la política, con la economía, con la sociología, con el deporte, con muchos espacios de lo humano, de la experiencia humana, en donde la danza tiene mucho que aportar por todo lo que históricamente ha ido concentrando a nivel de conocimiento y de experiencia, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy bonito y entonces empezaron a suceder confluencias naturales. ¿Por qué? Pues porque abrimos una puerta que permitía la entrada de todas las posibilidades del pensar y del hacer del cuerpo en la danza, ¿no? Trabajamos mucho sobre la noción de artes vivas para justo erradicar estas fronteras que hacen que percibamos la danza como un espacio de excepción o como un espacio de privilegio para quienes tienen una fisonomía específica y un color de piel específico y una economía específica y ¿no? O sea, la danza está llena justo de sistemas colonialistas que van haciendo más inaccesible ese espacio de disfrute y de expresión plena y libre que tiene que ser de todas y de todes, ¿no? Que es un derecho humano. Y allí fue un debate bien interesante porque yo sí quise promover un ejercicio muy claro, por un lado que tenía que ver con, hablemos de danza como disciplina e integremos una mirada que
que tenga la capacidad de revisar la historia y la tradición con un taller coreográfico, por ejemplo, que es pilar de la universidad, pero a la vez que genera un puente franco entre las voces más actuales en el sentido de pensamiento que se genera en el día a día, ¿no? Y las voces más experimentales también de la danza, en el sentido de investigación, es decir, que esa tradición esté conectada también a un pensamiento actualizado sobre el cuerpo, que integra la capacidad de investigar, de reconocer en la historia las posibilidades de la voz, de la danza y del cuerpo expresivo en el arte hoy en día. Y entonces eso abrió como un debate interesante porque las personas que veían en Danza UNAM un espacio para la exaltación de la tradición, sí o sí, porque la tradición siempre tiene que merecer ese espacio de exaltación y de privilegio. ¿Por qué? Pues porque sucedió en otra época, en la época dorada de la danza, en donde no había tantas competencias como existen ahora para poder hacer danza, ¿no? Es decir, la gente que estaba bien instalada y cómoda en exaltar esas formas únicas de la danza, se sintió muy incómoda con mi llegada, ¿no? Porque yo abrí la puerta a una reflexión que invitaba a todos a participar y que de alguna forma democratizaba el espacio de Danza UNAM y ponía en el mismo nivel de importancia a un taller coreográfico que a una joven creadora, a un joven creador que tenía 3 años investigando con el cuerpo, pero que en esos 3 años tenía mucho que decir. Y era importante escuchar lo que tenía que decir, esa voz novel de la danza, ¿no? De la escena. O alguien que en realidad no era ni coreógrafo ni bailarín, pero que estaba haciendo unas cosas alucinantes a partir de la luz, por ejemplo. Y estaba investigando en el potencial de la luz como un cuerpo con capacidad de expresar en un espacio escénico. Entonces, eso generó mucha atención que a día de hoy creo que sigue existiendo, ¿no? Oye, te escucho y digo, pero y casi que es una, digamos, pienso que es como una constante, como un factor ahí como que lleva esta característica de incomodar, tal vez, ¿no? Cuando uno va haciendo propuestas que cada vez son como esto, ¿no? Son como un virus que cada vez va ampliándose normalmente, o creo, pensando en una generalización, pensamos que, y un poco sí, que la institución siempre va a destiempo y además así como paso a pasito y tiene un montón de resistencias en sí mismo, porque creo que de alguna forma es natural en la institución, ya sea académica o del Estado, pero que, claro, si tú llegas a un punto así y en tu línea o en tu historia de vida siempre has aportado o tu valor o lo que buscas tiene que ver con las otras voces, pues evidentemente te estás poniendo en lugares de tensión. Y yo pienso que cuando estás en ello, no es lo mismo enfrentarlo sola que cuando tienes un equipo que te cacha también, ¿no? Y que puedes, cuando tú decías, incluso se volvió como una cosa súper bonita el compartirnos e incluso soñar con los procesos o los proyectos, también pienso como en toda esa relación de cuidados que se lleva como equipo, porque al final, como esto que nos importa mucho desde Periplo y desde la red de gestoras culturales, es como esta calidad humana de dignificar siempre el trabajo del otro, porque pues ya estamos en estos ajos, ¿no? Y si nos toca compartir, hagámoslo desde el lugar más digno y hagámoslo, como dices tú, respetando todas las tonalidades que con eso hay. Y entonces mi pregunta, fíjate, tengo la pregunta de cuáles han sido los principales retos,
pero viendo que siempre ha sido como, o bueno, que tú lo que estás comentando ahora, eres el factor de tensión, pues me imagino que tuviste muchos retos. Igual nada más cuéntanos los que parece para ti son más relevantes. Sí, sí, creo eh, vaya, creo que una es quién es en cada espacio en el que te va tocando eh, estar, ¿no? En tu vida, en tu trayectoria. Entonces, la EBOE, a la que le gusta confrontar cuando hace coreografía, porque va a ser una pieza en donde tarda 10 minutos en levantar la mano para decir adiós, imaginándose que es un árbol que tiene 300 años al costado de una carretera. Esa EBOE es la misma que en un momento dado está como funcionaria al frente de Danzunam, y esa sensibilidad y esa forma de entender también, digamos, el espacio de expresión del cuerpo en el territorio de la danza, también va a ser parte de su manera de resolver, de imaginar, de implementar estrategias en este espacio institucional. Entonces, eso sí generó tensión, es decir, que como funcionaria ya estuviera abriéndole espacio a formas en donde es posible posicionarse con un cuerpo para defender que ese cuerpo tiene un derecho dentro del espacio expresivo de ese territorio disciplinario que nombramos danza, o dentro de ese territorio de lo escénico o de las artes vivas. Es decir, el creer auténticamente que hay muchas maneras de posicionarse para expresarse con el cuerpo y que son válidas, y que además hay que impulsarles y hay que abrirles espacio para que esas múltiples formas y esos múltiples derechos a existir con un cuerpo expresivo en las artes, vaya, tengan un lugar real en una programación, y tengan un lugar real en la capacidad de recibir unos honorarios por participar en un fin de semana. Es decir, que realmente se instalen dentro del ámbito del ejercicio dancístico, coreográfico, generó mucha tensión, ¿no? Y realmente es que no puedes ser quien no eres. O sea, yo no puedo ser una como coreógrafa y otra como funcionaria. La funcionaria es más, yo lo que intenté como funcionaria es valerme de cuerpos colegiados para tomar las decisiones que tenían que ver con la programación de danza. Es decir, había obviamente, recibíamos las propuestas, hacíamos el ejercicio de tratar de generar una situación en donde no fueran siempre las mismas personas las programadas, sino tratar de que si programamos un año a una persona, esa persona no estuviera el siguiente año para darle cabida a otra, y hasta el siguiente año podría tener otra vez espacio, es decir, diversificar. Y en eso los cuerpos colegiados ayudaron muchísimo, ¿no? Porque entonces, justo porque yo no puedo tomar decisiones desde mi gusto personal, ni puedo tomar decisiones desde lo que yo como artista pienso que es importante, en ese sentido estuve muy consciente siempre de no hacerlo, es decir, de no programar solo lo que a mí me parecía importante, sino que existiera realmente una programación que hiciera hincapié en que todas las voces y todos los cuerpos son importantes. Me gusten o no me gusten a nivel personal, crea o no crea en la importancia o en la trascendencia de una investigación en específico, ¿no? Aunque a mí en lo personal esa investigación no me significara tanto, tenía un lugar en la programación, ¿no? Y para eso los cuerpos colegiados son fundamentales, el Consejo Asesor de Danza, o los comités de selección del Día Internacional de la Danza, o los comités de selección de las múltiples convocatorias que hicimos durante esos 7 años, y de manera muy especial en la pandemia. En fin, creo que eso fue importante para mí, porque sí soy una persona de naturaleza rebelde. O sea, en la danza todo el tiempo he ido por la tangente y molestando a mucha gente en el camino, ¿no? Que se sale de mis funciones a los 10 minutos, y que escribe que lo que hago no es danza. En fin,
mi historia de 30 años en la danza está marcada por ese sino, ¿no? Es decir, la que no hace danza, la que no se mueve, en fin, y esa es la funcionaria al final de cuentas, esa misma es la funcionaria. Entonces, yo puedo encontrar en eso una gran oportunidad, o sea, para una dependencia como la UNAM, me parecía, yo agradecí mucho la invitación a ser funcionaria de danza UNAM, porque yo siempre pensé que la UNAM es el espacio natural para el ejercicio crítico de la danza. Es decir, para motivar el pensamiento crítico, para motivar la verdadera investigación. Y cuando digo verdadera investigación es ponerte a ti misma o a ti mismo o, en una situación que no sea cómoda, ¿no? En donde realmente todo lo que sabes o crees que sabes sobre hacer coreografía o interpretar o generar un discurso alrededor del cuerpo, todo eso lo pongas en entredicho. Y eso es bien difícil, es decir, no existen los espacios que te den esa libertad de verdad, de ponerte en entredicho a ti misma, en este caso, o también los espacios de programación en donde confíen en que esa situación incómoda puede dar lugar a algo bien interesante, ¿no? Y que además es necesario que nos pongamos en esa situación incómoda como creadoras, creadores. Eh, eh, es decir, creo que tendría que haber muchos más espacios que tuvieran esa vocación, porque la danza sí creo, al final de estos 7 años, sí creo que la danza en México tiene muy pocas oportunidades para tomar riesgos importantes que le urge tomar, ¿no? Es decir, creo que tenemos grandes artistas, pero la propia lógica de la política cultural en México ha ido haciendo como un cuello de botella en donde ha ido restringiendo la vocación natural del arte. La vocación natural del arte contemporáneo tiene que ser el generar una discusión sobre nuestro momento actual. Y en esa discusión siempre debe estar las, el elemento de incertidumbre, el no saber qué va a pasar con eso que estás elucubrando, elaborando. Pero de lo que sí sabes y estás segura es que allí tú pusiste una pregunta o varias preguntas fundamentales y que estás explorando las posibles respuestas y que ese resultado a nivel corporal tiene que ver con esas posibles respuestas. Y eso es un ejercicio que casi no hacemos en México, porque lo que queremos son certezas. Y el arte creo que no debe fundarse en las certezas, debe fundarse en las preguntas y en la gran sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre. Allí es donde están los verdaderos hallazgos. Entonces, creo que el mayor reto fue ese, defender un proyecto en donde lo más importante fueran los procesos, no tanto los resultados, lo más importante fueran las preguntas, incluso las preguntas incómodas para la propia institución, donde lo más importante fueran las diversidades, ¿no? Es decir, las diversidades de pensamiento, de identidad, las diversidades geopolíticas que se dejan ver y se traslucen en el hacer artístico también. Es decir, esos campos que son inciertos. La naturaleza de lo incierto en el arte, eso es algo que me parece fundamental y que no es nada, pues nada afín a las lógicas institucionales ni a la política cultural que se hace en México. Qué, qué, qué rico pensarlo así, ¿no? Y además que hayas hecho esta, digamos, esta propuesta para que desde tu equipo de trabajo germinara en otras cosas, ¿no? O sea, me parece que pensaría yo que como toda lógica, si es que nos podemos dar el permiso de generalizar, pero como una lógica comunitaria podría ser el cuidado, como dices tú, en los procesos, más que
inclusive en hacer las preguntas, más que lo que viene de regreso, porque tal vez todas esas cosas que se posibilitan al generar la pregunta conlleva una cohesión ahí, ¿no? Conlleva a abrirnos oportunidades nuevas, a cambiar tal vez de posición, donde sin duda no sabemos qué va a pasar, como dices tú, pero sabemos que cualquier cosa que pase puede ser mejor, ¿no? En todo caso, porque si cuido ese proceso, pues algo, o sea, algo bueno tiene que surgir. Y perdón, en este caso que comentas también, que me parece muy rescatable de nombrar, donde dices, bueno, yo puedo ser esta funcionaria, esta gestora, ¿no? Esta directora que sabe hacia dónde, pero tengo un sesgo, ¿no? Y necesito compartir con otros para que me enriquezcan y enriquezcamos todos y no ser, o sea, no ser como una dictadora, ¿no? De que esto tiene que ser así ya, porque yo aquí estoy y soy la máxima autoridad, ¿no? Sino porque incluso el mismo equipo, en esta cohesión que hablábamos hace un momento, esta cohesión del equipo de trabajo, también da esa posibilidad incluso supongo, de descolocarte como la jefa, como la directora, ¿no? Que diga, sí, pero creo que ya le diste mucho chance a ese género dancístico, podrías trasladar un poquito más para acá, ¿no? Entonces me parece que esa manera que pones en la mesa y que propusiste y que hiciste, Evoe, me parece como una cosa como para anotar, ¿no? Para quienes nos estén siguiendo en esta transmisión, qué importante es reconocer que también hay otros que nos nutren para que las acciones, las que sean, puedan posibilitar nuevas cosas, no solo para mí y nuestro equipo, sino para todos en el ámbito que nos interese como desarrollar. ¿Qué líneas generaste tú, Evo? ¿Qué líneas nuevas, ya sea de acción o de trabajo, dejaste en la dirección de Danza UNAM? Pues mira, de entrada, durante mi estancia, se generó la DAJU, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. Esto es importante porque fue posible gracias al interés del rector Graue y del coordinador de difusión cultural Jorge Volpi en ese momento. Entonces, eso es lo que dio la oportunidad de realizar este proyecto tan importante ahora para la UNAM, la Compañía Juvenil. Eso fue una nueva línea de acción. La otra es también impulsada por Jorge Volpi, la creación de nuevas cátedras, entre ellas la creación en la dependencia en Danza UNAM de la cátedra Gloria Contreras. Esta también fue otro espacio que fue muy importante y que enriqueció de manera significativa las acciones de Danza UNAM, al abrir como un territorio para el pensamiento del cuerpo en la danza, pero también de todo lo que tiene que ver, de todos los cruces que existen entre el cuerpo visto como espacio de expresión en el ámbito del arte, pero que conecta de forma natural con estos otros territorios, ¿no? Como el campo del pensamiento filosófico y de otras, también de otros espacios de reflexión que tienen que ver también con las artes y que están muy, muy relacionados con el cuerpo, como el cine, el teatro, la literatura, etcétera. Entonces, aquí creo que ese ejercicio fue muy, muy importante y fue eso, un espacio que multiplicó, digamos, no solo las acciones, sino las posibilidades también de cercanía de una comunidad de la danza con Danza UNAM, ¿no? Eso también creo que fue importante. La otra es generar alrededor del Día Internacional de la Danza una oportunidad también para hacer visible otra vez la diversidad de la danza que conforman este territorio tan amplio que nombramos danza, sino
la diversidad de posicionamientos del cuerpo. Es decir, el Día Internacional de la Danza se volvió un espacio para expresarnos políticamente desde la danza. Y a mí me parece algo muy significativo en el espacio universitario, ¿no? Porque sí, obviamente se celebraban el Día Internacional de la Danza desde hace mucho tiempo atrás, pero de la forma en la que se empezó a construir esta oportunidad de confluencia una vez al año, creo que allí está el matiz y la diferencia, digamos, que es había esta necesidad de hacer nuestro este día en la UNAM. Y eso fue muy significativo este último año, en donde tuvimos 7 estados de la República presentes que con sus propios medios viajaron y estuvieron presentes ese día con una obra que compartir. Y esto es porque se empezó a generar esta sensación de estar en la UNAM el Día Internacional de la Danza es importante porque nos vemos entre todos y no nomás nos vemos, sino nos reconocemos en la mirada del otro también, en la forma del otro al bailar, en la forma de alguien más al imaginar una posibilidad coreográfica, ¿no? Es decir, qué hago y desde dónde asumo el quehacer coreográfico y qué tiene y qué dice de mí también esa forma particular en la que otra persona está subiendo al escenario para compartirse, ¿no? Eso se volvió una discusión, un espacio de discusión bien interesante y dejó de ser ese día internacional en donde va la familia y te aplaude y hasta ahí llega, sino se generó realmente esta posibilidad de debate de por qué hacemos danza, desde dónde y cuál es la razón de fondo que da lugar a que tanta gente considere valioso compartirse este día a través de su danza, de su forma de posicionamiento justo desde el cuerpo, ¿no? Y eso dio lugar también, y eso es importante, a un proyecto que fue importante y fue, creo que marca una nueva posibilidad que ojalá permanezca, que es el abrir un espacio desde Danza UNAM para la edición de libros, ¿no? Editamos una proyecto que se llamó Composiciones para el Disenso, Perspectivas Latinoamericanas de la Danza y conformó 3 números en este proyecto. El último número justo lo presentamos en este último Día Internacional de la Danza, pero cada número fue una invitación a colaborar entre distintas académicas y artistas de Latinoamérica y Iberoamérica alrededor de un tema que consideramos importante durante la pandemia, pues fueron justo la situación de excepción que marcó para las artes del cuerpo el estado de confinamiento, pero también en un segundo número hablamos del trabajo y la precarización en el ámbito laboral de la danza, y en el último hablamos de las formas colonialistas finalmente en que se aprende danza, se hace danza, se difunde danza, etcétera, y cómo esos colonialismos también marcan muchas pautas para hacer un ejercicio, por un lado, a veces inercial, pero por otro lado, justo el ejercicio contrario, que es un ejercicio crítico y justamente rebelde, ¿no? Que necesita transformar. Entonces, esa parte, por ejemplo, desde ese Día Internacional o esas nuevas oportunidades de hacerse cargo, digamos, de festejar la danza, pero siempre con una voz que confronta, que pone, que genera un posicionamiento muy claro sobre por qué bailar y zapatear desde la tradición de los bailes folclóricos mexicanos, pero vinculados a una noción actual, a una noción que habla de mi presente como bailarín de folclore, ¿no? Es decir, que abre un debate y no solo reproduce una tradición inercialmente, sino que desde allí abro un nuevo debate y reconformo la manera de pensar el folclore. Desde eso y todas esas discusiones que se plantean en estos días internacionales de la danza,
cómo esa reflexión naturalmente decanta en el proyecto de edición, ¿no? De estos libros y de otros tantos que se hicieron también en la cátedra Gloria Contreras, y que al final de cuentas de lo que se trata es de hacer una invitación a pensar la danza también, es decir, a escribir sobre danza, a discutir la danza, a verbalizar la danza, que la danza no solo sea el espacio del sentimiento y el siento bonito cuando bailo y siento la libertad cuando bailo, sino realmente verbalicemos la experiencia de bailar y decantemos esa experiencia y dejemos el registro, el documento histórico por escrito, ¿no? Que es algo que también es un gran vacío en la danza nacional. El ejercicio de verbalizar nuestros procesos de creación, nuestros procesos de expresión artística y compilarlos e ir generando una documentación de esos procesos para que al final de cuentas tengamos una historia palpable para las nuevas generaciones, ¿no? Y que no suceda que hoy en día hablamos con un estudiante de danza de 22 años de una universidad y le preguntas algo sobre Raúl Flores Canelo y no tiene ni idea quién es, ¿no? Y cuando es alguien que hoy en día probablemente estaría siendo igualmente oportuno la reflexión que hizo sobre identidad, por ejemplo, ¿no? En su trabajo sobre identidad de género y sobre toda la revolución que significó la danza de Raúl Flores Canelo en los 70s, ¿no? Es decir, que tengamos esos grandes huecos en la historia de nuestra propia danza es un asunto muy grave, ¿no? Y solo se resuelve si documentamos, no solo con videos, sino por escrito, ¿no? Me da mucha emoción que pensar en esas semillas que has dejado a lo largo de 7 años, ¿no? Me emociona mucho pensar que, digamos, en un sentido institucional, pocas veces podemos pensar que hay la posibilidad de avivar lo revolucionario que es ser joven, ¿no? De estar en la escuela y que también desde dónde nos posicionamos para hablar de nosotros mismos y de nuestro contexto, ¿no? Creo que ahí hay un área de oportunidad para decir, ¿no? Con mi voz de una persona o de un individuo y en el colectivo, políticamente eso cómo resuena, no son en las diferentes áreas o paredes institucionales de una academia, o de la academia más bien, sino cómo traspasa a todo lo demás en la vida misma, ¿no? De posicionarse como bailarín, ¿no? O como coreógrafe, o como directores, lo que sea, ¿no? O sea, ahí hay una reflexión tan profunda que no es lo trivial de decir, bueno, pues bailo porque bailo, ¿no? Porque me gusta mucho y desde que era cría no encontraba otra forma más de expresión que esta, ¿no? No, va mucho más allá y toda la transversalidad de temas, ¿no? Que lo enriquece. Y cuando pienso en esas semillas que has dejado a lo largo de 7 años, tú decías, ojalá que se conserve. Yo creo que puede ser que en lo físico, puede ser que no, ¿no? Quién sabe, no lo sabemos, ya no lo dirá el tiempo, pero creo que en otros sentidos del diálogo que tengan estas personas con su posicionamiento corporal y cómo lo lleven con otros, sí creo que ahí va a haber, o sea, ahí vas a notar, ¿no? En algún punto te tocará cosechar cosas que yo espero te hagan sentir orgullosa de lo que hiciste, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, o sea, hemos hablado de los retos que han sido un montón, Evoe, pero yo sé que has generado muchas cosas como las que nos contaste ahora, que tienen una participación muy importante. Y de eso te diría, si es que pudieras escoger uno, ¿cuál sería el logro que dices tú, híjole, fue mi cierre con el que me voy súper feliz?
yo creo, y a lo mejor no, o sea, no sé qué tan visible sea hacia afuera, pero desde mi experiencia, Claro. Y haciendo como una especie de ejercicio personal, íntimo, yo creo que el mayor logro sería el trabajar para que quien quiera acercarse a la danza o aventurarse en la experiencia de expresarse con su cuerpo en el ámbito de la danza, lo haga y tenga en Danza UNAM un espacio para desarrollar ese sueño o esa inquietud. Eso creo que para mí fue el mayor logro, pero en el sentido de, tiene que ver con, en un ámbito pequeñito que es el que yo podía tener como real, como de manera realista, para aportar algo a esta comunidad tan grande, tan amplia, tan diversa. Eh, es la forma en la que yo pude sentir, pensar que estaba implementando un pequeño cambio en la política cultural, en el ámbito en donde a mí me tocaba aportar algo, ¿no? Es decir, la política cultural del país es enorme, es muy amplia, es muy estrecha también, es decir, amplia en el sentido es que abarca a un país entero con todas las diferencias y particularidades que puede tener un sector urbano a uno rural y a un geográficamente, las necesidades que pueden existir en Sonora con las de la Ciudad de México, en fin, la política cultural a nivel federal es un temota, ¿no? Y aún así es un temota que es un huecote también, ¿no? Es decir, no, hay muchísimos faltantes, ¿no? Hay muchísimo que estructurar allí porque es como un cascarón que está en el fondo lleno de vacíos. Pero en este ámbito pequeñito de Danza UNAM, creo que sí pude sentir que fue un ejercicio modesto de implementar lo que en mi ideal tendría que ser una política cultural más amplia, ¿no? Es decir, el espacio para la expresión libre de las personas, ¿no? El espacio para el desarrollo, en este caso específico, de la danza, y el espacio para la diversificación también de la noción de danza, del entendimiento de la danza. Es decir, la danza no es una sola, la danza es algo que puede ser inacabable. Y en ese sentido, creo que es lo que a mí me parece más relevante, que de alguna forma sí Dan Sunam llegó a acercarse a ese ideal de espacio diverso, incluyente, más democratizante de la política cultural, ¿no? Y no tan instalado en esta noción de privilegio y en esta noción de pues que creo que es la que prevalece más en toda la política cultural nacional, ¿no? Alrededor de los privilegios y de las eh, posiciones que van generando, yo creo que distancias más que acercamientos, ¿no? Es decir, entre más reconocimiento tienes, entonces más acceso a otras cosas, entre más estudios tienes, entonces más acceso a otros beneficios, entre más dinero tienes, también más acceso a otras oportunidades. Entonces, yo siento que aquí lo interesante fue intentar que eso no fuera lo que determinara ni la forma de programar, ni la forma de producir, ni la forma de difundir la danza, sino la verdadera vocación, la verdadera necesidad de expresarse con tus diferencias en la danza, ¿no? Con las diferencias de cada quien. Y bueno, yo creo que sin duda, con todo lo que nos has contado, yo creo que lo habrás hecho y que
el tiempo te va a dar frutos, te dará frutos y ahí tú misma también podrás decir, híjole, yo pensaba que era eso, pero me dio otras tantas flores, ¿no? Entonces, y con en ese entendido, ¿no? Porque yo creo que pareciera que cuando uno es funcionario público, todo el contexto y toda la relación y todo lo que se genera allá adentro es muy sencillo, o incluso es como de aquí es así y ya está, ¿no? Pero que además todos están de acuerdo dentro, ¿no? En esa gran célula que para quien no está tan cercano a entender la dinámica administrativa y de relación y de todo eso que de pronto es enorme cuando uno empieza a conocerle, yo creo que eh, le dejas una aportación enorme, ¿no? En estas semillas que yo le nombro así, pero que en tanto que están ahí y que ha sido un trabajo donde no has tenido seguramente días hermosos, donde incluso no es necesario esperar tanto tiempo, sino que germina inmediato y te regala la flor, pero también sé que seguramente pasaste momentos muy complicados y que aún con todo eso, me parece muy importante reconocer el trabajo que hiciste, ¿no? El esfuerzo que hiciste. Y en ese sentido, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo sientes que te recordarán todas esas personas que están valorando ese esfuerzo, ese trabajo? ¿Cómo van a recordar tu paso por Danza UNAM? Pues yo espero yo espero y creo que tal vez suceda lo que a mí me sucede. Es decir, todas esas personas con las que tuve oportunidad de compartir esos momentos en donde agradeces ser parte de la danza y estar en la posibilidad de compartir eso que te apasiona, de construir una idea eh, alrededor de un proyecto, de trabajar esa idea por días, semanas, meses, hasta ver el resultado y sentirte satisfecha con ese trabajo de equipo. Eh, Esas personas que fueron parte de una programación que movió justo el pensamiento, la discusión sobre la importancia de hacer danza, todas esas gentes que fueron parte del día a día alrededor de mi trabajo esos 7 años y que con las cuales pude compartir las bondades del ejercicio dancístico, a mí al menos me dejan un lugar de agradecimiento por lo vivido, por la experiencia del sentir y del pensar alrededor de lo que somos como estos cuerpos sensibles e inteligentes que hacen danza. Entonces, yo espero que esas personas también sientan ese agradecimiento o más que agradecimiento, esa complicidad y esa hermandad y esa amistad que se genera a veces sin palabras, sino en la confluencia de las mentes y las sensibilidades cuando hacemos danza y cuando participamos de algo que nos importa por igual, ¿no? Entonces creo que así me imagino que sucederá. Lo que a mí me sucede, que es eso, yo siento como ese cariño casi anónimo, ¿no? Es decir, yo quiero a mucha gente que sé que ni sabe que los quiero, pero les quiero de verdad. O sea, pero es muy chistoso porque siento algo muy bonito que es un poco tal vez como naif, pero yo siento como si mi corazón rebosara de cariño por muchísima gente que sé que nunca he cruzado una palabra ni un hola con esas personas,
pero que les vi en la programación o que leí algún ensayo dentro de una convocatoria o que simplemente pude constatar su presencia haciendo fila en el salón de danza muchas semanas de esos 7 años. Entonces, a toda esa gente, claro que quieres y porque reconoces como gente que le hacen bien a la danza, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma siento que es un espejo, ¿no? Eso que yo siento por mucha gente, seguramente la gente lo sentirá no por EVOE, sino por Danza UNAM en ese tiempo en el que sucedieron lindas, que igualmente estoy segura van a suceder, ¿no? Es decir, para nada quisiera yo hablar como de mi paso por Danza UNAM como un paso de una situación excepcional en ningún sentido, creo que sea así. Creo que la nueva directora hará también lo propio y con la misma o quizá más capacidad y con toda el talento que también tiene. Entonces, simplemente yo sí agradezco mucho la oportunidad que la vida me ha dado de pasar por allí y de, pues simplemente hacer reverberar mi pasión por esto, ¿no? Gracias, gracias, Eboe. Y yo creo que, así como lo dices tú, o sea, nos queda claro que no estás, nos queda claro, creo, a quienes nos acompañan y a mí, que tu intención no es decir, bueno, pues intenten mejorar esto, ¿no? Sino que creo que como todo, ¿no? Somos muy distintos, tenemos intereses y también podemos ver áreas de oportunidad diferentes y a eso construimos o a eso le echamos porque es parte también de nuestra historia de vida, pero yo creo que el trabajo que hiciste cuando estabas, seguro vuelvo a esta idea, te regaló flores, ¿no? Te regaló muchas sonrisas y muchas satisfacciones. Yo creo que lo seguirá haciendo, Evoe. Estoy segura de eso. Y para cerrar, ¿cuál es el futuro inmediato de Boe? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Te vas a tomar unas vacaciones? ¿Regresar al centro, al punto medular para volver a ponerte en este espacio creativo? Cuéntanos un poco. Mira, hoy por hoy estoy gozando de una ceiba enorme que tengo en mi casa. Qué rico, qué rico. No te imaginas, todos los días me despierto pensando, creo que las cosas más valiosas las tenemos así cerquitita, como esa ceiba increíble que sembramos justo cuando nos cambiamos a esta casa vieja. Y que bueno, hemos visto crecer por los cuidados que le hemos ido brindando también. Entonces es algo muy lindo el darme estos días como de paz, de centro, de reconexión con lo más esencial que hay en mí. Y también eso me hace desear mucho regresar a hacer coreografía. Creo que tengo muchísimas Bien. ganas de gozar otra vez de esos encerrones en donde estás investigando algo que no te deja dormir, ¿no? Me gusta mucho pensar justo el quehacer coreográfico como un proceso de investigación, siempre lo he visto así, donde hay preguntas concretas que hacerse y hay un trabajo diario esforzado por resolver esas preguntas, ¿no? Y a lo mejor resuelves un porcentaje mínimo y lo siguiente lo endosas a la siguiente pieza, ¿no? Pero eso me emociona y bueno, creo que soy coreógrafa, soy alguien que difícilmente podría estar lejos de esa parte sí, de la sensibilidad y de tu inquietud también intelectual, ¿no? Que proporciona el hacer coreografía. Entonces, pues ahí voy a estar seguramente, estoy como pensando en retomar esa parte. Y creo que estaré activa, no sé de qué forma, pero creo que esa es una seguridad, estaré activa de muchas maneras en la discusión, en los territorios de discusión de las artes escénicas y del cuerpo,
en nuestro país. Me gusta ser parte de los debates, del pensar, del construir. Entonces, pues me iré juntando allí donde se pueda para hacer ese ejercicio colectivo que me encanta y que me parece que es importante. Qué bonito, Evoe, pues que el abrazo de esa sombra enorme de la ceiba te acompañe en ese, con ese guisante que estará ahí como llevándote a ese proceso creativo, que vengan muchas cosas rete bonitas, ¿no? Que sea como este momento de enhorabuena más todavía para ti y que nos sigamos encontrando en el camino, Evoe, querida. Gracias, Lauren. Sí, sí, gracias. Y de verdad es un gusto platicar contigo. Y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por contarnos todos esos retos, ¿no? Y en una síntesis, además, de esos retos que en la gestión pública existen y que nos falta tiempo para seguir hablando y abordándolos y seguir socializando este tipo de cosas, porque hoy más que nunca pienso que en la gestión cultural hay posibilidades de tomar esos lugares y hay que saber cómo hacerlo, ¿no? El escucharte, el que nos compartas tu experiencia, esta trayectoria que has tenido, creo yo que nos enriquece y te agradezco mucho la generosidad con la que lo hiciste. Y a todas, todos y todes que nos acompañaron, muchas gracias por estar acá. Pueden encontrar a Evoe en su proyecto como Kiatora Monorriel, están así en Instagram y también en YouTube. Así que síganla para que vean qué sucede con ese abrazo de esa ceiba linda, ¿no? Que te acompaña. Y pues que todos pasen una bonita noche de miércoles. Cuídense mucho y hasta otra vez. Gracias, Evoe.